el indulto a Fujimori en la posición del Tribunal Constitucional debe ejecutarse. Sí, señor Lucar, es lo más saludable para el cumplimiento de las decisiones del tribunal. Si no se cumplen las decisiones del tribunal, ninguno de nosotros va a estar amparado en su momento, porque por cualquier pretexto se podrían dejar de incumplir. Y eso sería un lamentable déficit de jurisdicción. Estamos conectados telefónicamente con el doctor Francisco Morales Saravia, presidente del Tribunal Constitucional. Doctor Morales, muy buenos días. Señor Lucar, muy buenos días y gracias por la invitación. La gran pregunta que nos estamos haciendo los peruanos, aunque parezca mentira, doctor Morales, es ¿qué han resuelto ustedes exactamente? Es decir, la decisión de ustedes habilita al juzgado de Ica para conceder el indulto a Alberto Fujimori, ¿sí o no? Gracias por la pregunta y por su importante programa que se escucha a nivel nacional. Nosotros lo que hemos hecho es declarar improcedentes dos aclaraciones. Una del procurador del Poder Judicial y otra del abogado del señor Fujimori. Al haberlas declarado improcedentes, obviamente no podemos decir nada. Es decir, no podemos decir más de lo que ya fue dicho en la sentencia del 22 de marzo del año pasado, donde se dispone la restitución del indulto y la libertad y excarcelación del señor Fujimori. Eso es lo único que hay ahorita en el Tribunal Constitucional. Y nosotros hemos derivado esto al juez que, como en todos los habeas corpus que ha resuelto el Tribunal Constitucional en última instancia, cuando se ordena la excarcelación hay que cumplirla. Eso es lo que hay, señor Lucar. Claro, pero entonces quiero que me me está entienda respondiendo algo. usted afirmativamente, porque es cierto. Por supuesto, señor Lucar. Sí. La resolución concluye diciendo que no se admiten las aclaraciones porque en un caso no procede, porque en realidad está pidiendo definiciones sobre temas de fondo y no corresponde. Claro, quiere que revierta la sentencia. En el segundo, donde el abogado Riera ni siquiera había cumplido los plazos. O sea que ni siquiera es desde el punto de vista, digamos, administrativo admisible. Pero en el cuerpo de la resolución, ustedes dicen, el Tribunal Constitucional ya resolvió sobre este tema, es última instancia inapelable. Por lo tanto, el juez de Ica está habilitado para conceder el indulto y el gobierno está obligado a cumplirlo. Sí, señor. Pero si usted se da cuenta, a ese párrafo que usted hace es la premisa. Es la premisa. Nosotros, ¿por qué hemos declarado improcedentes las aclaraciones? Porque consideramos que hay una sentencia válida, que es la del año pasado. Y eso es lo único que hay. O sea, no hay nada tan oscuro, tan problemático como algunos dicen, ¿no? Claro, ahora tenemos en el voto singular del doctor Ochoa, él decía que en realidad ustedes deberían haber sido más explícitos al definir lo que es en realidad la controversia que hay sobre este tema. Así no se la hubieran solicitado de manera directa con estas aclaraciones. Es decir, ustedes toman una resolución en marzo, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que el Estado peruano debe abstenerse de implementar la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional el 17 de marzo del 2022, que restituye los efectos al indulto por razones humanitarias, etcétera. Es decir, la Corte Interamericana le dice al Estado peruano, ustedes no pueden aplicar esta resolución del Tribunal Constitucional. Y lo que reclamaba en minoría uno de los miembros del tribunal es definamos esto. Sí, pero aquí en este proceso ahí no se podía definir eso. Porque la ley establece claramente los mecanismos y los recursos. ¿Sabe cuándo se puede debatir eso? En otro caso, en otro habeas corpus. Ahí se podría debatir. Claro, pero en este caso, es decir, hay un habeas corpus, ustedes lo han admitido, ustedes lo han aprobado, ustedes dicen queda habilitada el otorgamiento del indulto, por lo tanto, el juez tiene que proceder y el Ministerio de Justicia tiene que aplicar ese indulto. Eso es lo que tendría que ocurrir, es más, en las próximas horas. ¿Ese es el contexto en el que estamos? Eso es lo que debería ocurrir en cualquier caso similar en el Perú. Ahora, hay usted sabe, doctor Morales, una gran controversia sobre el origen de este indulto, ¿no? Es decir, lo que debía ser un tema estrictamente humanitario, ¿no? Políticamente tan complicado además, pero digamos, más allá de cualquier otra circunstancia, lo que debe mandar acá
es el tema humanitario. Es decir, la permanencia en prisión de Alberto Fujimori supone un riesgo grave para su salud y para su propia vida, sí o no, y en función de eso se decide. Lamentablemente, la manera que en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y de sus ministros se manejó este tema fue convertir el indulto en una moneda de cambio. Yo te doy el indulto, tú me das votos para que no me vaquen. Eso no descalifica el otorgamiento de este indulto. ¿No hubiera sido mejor el otro camino, el hacer el procedimiento despolitizado y sin transacciones, sino basado exclusivamente en el tema humanitario? Estimado señor Lucar, me va a disculpar, pero nosotros todavía tenemos 2 habeas corpus más del señor Fujimori. Entonces, yo no puedo entrar en el fondo a las consideraciones que usted menciona. Lo que sí le puedo decir es que la valoración del tribunal, y por eso es que ha habido un largo debate, nos hemos tardado 1 año y 6 meses, bastante, lo reconocemos, pero usted verá las posiciones que hay. Hay un magistrado que considera que debimos anular todo. Hay otro que considera que deberíamos haber ingresado a discutir. Pero una mayoría, sí. Hay una mayoría que prefirió cumplir la sentencia del tribunal. Y quiero que, por favor, permítame explicar esto, es muy importante. Nosotros, como magistrados del tribunal, debemos respetar nuestras decisiones y que se cumplan. Si la sentencia del Tribunal Constitucional no se cumple, señor Lucar, el día que usted tenga que presentar un amparo, Dios no quiera, un amparo en favor de su libertad de expresión, ¿quién lo va a defender? No van a querer cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Qué nos hacemos? O sea, nosotros reconocemos, incluso constitucionalmente, el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para circunstancias excepcionales como esta. Y la Corte Interamericana dice, un momentito, ustedes no pueden ejecutar. Es más, ha pedido que se entregue el 6 de diciembre, ¿no es cierto? Un informe de parte del Estado peruano sobre el cumplimiento. Es un informe, o sea, recuerde bien, mire, la Corte Interamericana lo que hace tiene un procedimiento de supervisión donde pide opiniones, o sea, ha presentado a las víctimas del otro caso, el caso La Cantuta y el Frontón, le piden a la Corte, el secretario le comunica al presidente y se pide informe al Estado. Entonces ellos tienen su procedimiento. Ahora, el aspecto central es que aquí estamos frente a una cuestión de competencias. ¿Quién es el competente para determinar la libertad de los peruanos en territorio nacional? ¿Quién? El Tribunal Constitucional. La Corte lo que tiene es una supervisión y ha tenido un procedimiento de supervisión en el cual opina, dice, recomienda, pero ya queda a la voluntad del gobierno peruano acatar o no acatar. Pero el gobierno peruano también tiene una obligación respecto de las decisiones del tribunal. Claro, pero por lo que usted dice, estamos puestos en una situación donde hay una sentencia, una resolución otorgando el habeas corpus. Ustedes ratifican esa decisión y en el contexto o en el texto de la decisión de digamos, declarar inadmisibles las 2 solicitudes de aclaración, en el cuerpo del texto, insisto, ustedes están diciendo la sentencia de marzo vale, del año pasado. Claro, lo que ocurrió fue que... Ahora, lo que ocurrió, déjeme decirle esto. Lo que ocurrió fue que el proceso se quedó como suspendido. Suspendido ha estado 1 año. Lo que nosotros hemos hecho es, hemos destrabado eso con esta aclaración y hemos dicho que esto siga su curso. Porque nosotros consideramos que la competencia la tenemos nosotros. La Corte lo que está haciendo es un procedimiento de supervisión que respetamos, ciertamente. Pero el poder coercitivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el poder coercitivo lo tiene el tribunal. Claro, lo que usted nos dice, doctor Morales, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene el derecho de impedir la ejecución de una sentencia del Tribunal Constitucional, en resumen. Nunca mejor dicho, señor Lucar. Y eso lo consideran todas las cortes constitucionales y cortes supremas del continente americano. Si no, seríamos sustituidos por la Corte Interamericana. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que esperar entonces? O sea, ¿esto es una decisión que puede o no tomar el gobierno en función de consideraciones políticas, o el gobierno tiene que simplemente acatar la resolución del Tribunal Constitucional de marzo del año pasado, ¿no? Debe acatarla, pues como lo está haciendo el Congreso, como lo hace el Poder Ejecutivo y como lo hacen los demandados que pierden casos ante el tribunal, ¿no?
debemos también respaldar las decisiones del Tribunal Constitucional. Eso es lo que yo invoco, ¿no? Claro, ahora, el problema es que esto va a plantear un inevitable conflicto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? No lo creo, porque ha habido otros casos donde en Argentina, por ejemplo, la Corte Suprema Argentina dijo que ellos consideraban que eran los competentes, y entonces la Corte les dijo, ya bueno, está bien, y cumplieron anotando. Ahora nosotros tomamos nota de esto, pero es así, ¿no? O sea, el sistema jurídico está construido de esta manera. La Corte lo que determina son responsabilidades internacionales y ya lo hizo en una sentencia anterior. Este es un procedimiento de supervisión creado pretorianamente por su jurisprudencia, ¿no? Lo que pasa es que esta situación también debe tener un fin, creo yo, ¿no? Entonces nosotros hemos optado por respetar nuestras sentencias, como no podía ser de otra manera. Bueno, ya el Ministerio de Justicia ha emitido un comunicado dando por recibido la ratificación por parte del Tribunal Constitucional, ¿no? Una notificación, dice, por parte del Tribunal Constitucional de conocimiento a través de la Procuraduría Pública, y lo que dice es que se informa que conforme a lo dispuesto por la referida resolución, el juez constitucional de ejecución deberá expedir la disposición que corresponda en el marco de su autonomía jurisdiccional. El Poder Ejecutivo ratifica que, de acuerdo al mandato del artículo 118, inciso 9 de la Constitución, está obligado a cumplir y hacer cumplir las sentencias y resoluciones. Es decir, en este momento la pelota, por decirlo en términos futbolísticos, la tiene el juez de Ica. Él tiene que decir, ejecútese. Ese es el punto en el que estamos, doctor Morales. Sí, el juez de Ica debe cumplir como se hace en todos los habeas corpus. O sea, no hay razón jurídica para que no se proceda con el cumplimiento de nuestro mandato. Ninguna. Ahora, usted tiene que ser consciente, doctor Morales, de que este tema, insisto, debió seguramente manejarse de otra manera, ¿no? Es decir, me refiero al contexto en el que se aprobó este indulto por parte de Pedro Pablo Kuczynski. Es decir, un tema que debería manejarse estrictamente en el ámbito humanitario se convirtió en un tema político, de transacción, de canje de votos por indulto y por otras cosas más horribles, ¿no? Pero en fin, en este caso específico fue, tú me das tus votos en contra de la vacancia y yo te doy el indulto de tu padre. Es decir, eso está mal, doctor Morales. Bueno, como le comenté, no me entro en ese claro, tipo de no consideraciones. puede, entiendo, yo respeto mucho su punto de vista porque es un periodista de larga trayectoria y con posiciones muy firmes que obviamente son valoradas por nosotros, ¿no? Ahora, para terminar, esta comunicación de la Corte Interamericana, ¿qué implicancias pueden tener? Lo que está pidiendo en realidad es un informe, ¿no? Claro, pide un informe, después quizás continúen, pero, o sea, seguiríamos sempiternamente, ¿no? O sea, hay cosas que, y esto yo le comento, como nuestro colegiado trata de resolver todos los casos que tenemos. Por ejemplo, el día lunes vamos a tener una audiencia pública con 4 habeas corpus, 4 o 5, del expresidente Pedro Castillo. Él ha presentado 17 habeas corpus, señor Lucar. Y entonces vamos a entrar a verlo. El día lunes tenemos una audiencia pública sobre eso. También tenemos 2 casos sobre el tema de los peajes. Uno referido a todos los peajes que existen en Lima y otro al famoso peaje de Puente Piedra. Son casos difíciles, complicados, pero donde hay que tener decisión. Ahora, hay algo, vivimos en un país signado por la desconfianza, ¿no es cierto? Sí. Estamos en medio de una tremenda crisis política, el Ministerio Público está en una especie de guerra intestina, ¿no? En un contexto además donde hay los juicios anticorrupción más importantes de la historia entrando en la fase decisiva, y en medio de todo esto ocurre, por un lado, la acusación de contra Dina Boluarte por parte de la fiscal de la Nación, que a la vez está siendo investigada por la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, o su entorno está siendo investigado, e incluso están detenidos, ha habido allanamiento, y en ese momento ocurre esto del Tribunal Constitucional. Entonces los malpensados dicen, no, esto es parte de una operación, ¿no es cierto? Le agradezco para aclararlo nuevamente. Mire, podría pensarse así, ¿no? O sea, en las teorías de complot. Una cortina de humo, se ha dicho. Esto es una cortina de humo. No, en lo absoluto. Mire, este tema lo venimos resolviendo, mejor dicho, discutiendo nosotros desde el año pasado. Y mire, paradójicamente,
no voy a decir nombres, ¿no? Pero paradójicamente en nuestro equipo, en nuestro grupo de magistrados, unos eran los que querían sacar esto ya, otros no, otros sí, otros no. Pero si usted se da cuenta en la resolución, esto nosotros lo hemos decidido el 21. Y el 21 no había nada de este problemón que existe ahora. Eso Entonces, ha sido una coincidencia que, mire, incluso cuando nosotros debatimos casos así relevantes, siempre está esa valoración, ¿no?, de si es el momento, no es el momento. Exitosa. Y hay algunos que tienen la posición de decir, bueno, es que nunca va a ser el momento. Claro. O sea, siempre hay algo que puede decir, no, este no es el momento. Por eso los jueces a veces no valoramos la coyuntura política. O sea, yo le entiendo absolutamente. En el eso punto de lleva vista usted que usted me razón. da. Un periodista norteamericano supuesto. amigo me decía que la única causa no probable de muerte en el Perú es el aburrimiento. Porque Entonces, todas las semanas pasan cosas y pasan cosas exactamente, tremendas. o sea, la vorágine es muy Perú. grande. Entonces, si nosotros estuviéramos valorando eso, casi no tendríamos que resolver ninguna causa, imagínense. Estamos muy claros. Me refiero a las causas estas polémicas, para ¿no? concluir, doctor Francisco Morales, presidente del Tribunal Constitucional del Perú, el indulto a Fujimori en la posición del Tribunal Constitucional debe ejecutarse. Sí, señor Lucar, es lo más saludable para el cumplimiento de las decisiones del tribunal. Si no se cumplen las decisiones del tribunal, ninguno de nosotros va a estar amparado en su momento, porque por cualquier pretexto se podrían dejar de incumplir. Y eso sería un lamentable déficit de jurisdicción. Ahora, yo no sé si debería, si usted puede adelantar una respuesta. Esto inevitablemente seguro va a terminar en el Tribunal Constitucional, pero ¿usted piensa que, dadas las circunstancias, debería dar un paso al costado a la fiscal de la Nación? Mi querido señor Lucar, esas cosas no puedo yo. Yo sabía la respuesta, pero no importa. Igual esa es la pregunta. Pero ya, se la van a hacer, se la van a hacer, dinámica, se la van a hacer al Tribunal Constitucional. La dinámica irá avanzando y ya ese proceso político y todas estas cuestiones se irán viendo. Yo le agradezco mucho gracias a usted, doctor Morales, gracias por habernos atendido. Ha sido usted muy gentil y muy claro, que es lo que se necesita. Uno puede estar o no de acuerdo, pero hay que comenzar por hablar claro. Muchas gracias. Su programa se llama Hablemos Claro, de eso se trata y hemos hecho esta mañana. Muchas gracias.